ayúdame a vengarme. Esas fueron las últimas palabras que esperaba escuchar de mi abuela. No porque fuera débil, no porque no pudiera defenderse por sí misma, sino porque Isidora Montoya era la persona más fuerte que jamás había conocido. A sus 78 años, era el tipo de mujer por la que la gente se ponía de pie cuando entraba en una habitación. Los veteranos la saludaban con respeto, los vecinos le llevaban dulces caseros en Navidad. Los políticos locales le pedían que hablara en las ceremonias del Día de las Fuerzas Armadas. Había pasado 23 años sirviendo como enfermera de la Armada Española. Había pasado los siguientes 30 años ayudando a todos los demás. Y sin embargo, allí estaba, sentada sola en su cocina, llorando, mientras mis propios padres estaban en la habitación de al lado repartiéndose su vida. Mi nombre es Ximena Montoya. Soy capitán de corbeta en la Armada Española. En el momento en que esto sucedió, acababa de terminar una misión de entrenamiento en Cádiz que finalizó 3 días antes de lo esperado. En lugar de quedarme esperando en la base, decidí conducir a casa en Castilla y León y sorprender a la abuela. No la había visto en casi 4 meses. Hablábamos por teléfono todos los domingos, pero no era lo mismo. La abuela prácticamente me había criado. Después de que mi abuelo murió, mis padres siempre estaban ocupados trabajando, persiguiendo ascensos, preocupándose por el dinero. La abuela era quien asistía a mis obras de teatro escolares. La abuela me enseñó a andar en bicicleta. La abuela se sentó junto a mi cama de hospital cuando me rompí el brazo a los 12 años. Y la abuela fue la persona que me inspiró a unirme a la Armada. Supuse que estaría encantada de verme. Nunca imaginé en lo que estaba a punto de meterme. Hola. El camino de entrada estaba lleno de coches cuando llegué. La camioneta de mi padre estaba allí, el sub de mi madre, la vieja furgoneta del tío Fausto. Eso era inusual. Nadie había mencionado una reunión familiar. Aparqué y caminé hacia el porche delantero. A medida que me acercaba a la casa, escuché voces que venían a través de una ventana abierta. Voces fuertes, voces que discutían. Reconocí al tío Fausto de inmediato. Deberíamos vender la casa antes del invierno. Mi padre respondió, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Dejé de caminar. Algo en la conversación se sentía mal. Entonces Fausto se rió. Probablemente podamos sacar 400.000 euros solo por la casa. Mi estómago se encogió. ¿La casa? ¿Qué casa? La casa de la abuela. Me acerqué más. La voz de mi madre se unió, y su cuenta de ahorros tampoco está nada mal. Me quedé helada. Por un segundo, honestamente pensé que había entendido mal. Entonces mi padre volvió a hablar. Una vez que esté en una residencia de ancianos, de todos modos, no necesitará la mayor parte. Sentí un destello de ira tan repentino que casi me mareó. ¿Residencia de ancianos? ¿De qué estaban hablando? La abuela tenía 78 años. No 98. Todavía conducía ella sola a la iglesia. Todavía era voluntaria en la hermandad de veteranos. Todavía quitaba la nieve de su propia acera cuando nevaba. Nadie había mencionado una residencia de ancianos. Nadie. Empujé la puerta principal para abrirla. Las voces se detuvieron al instante. 3 rostros sorprendidos se volvieron hacia mí. Ximena, dijo mi madre, ¿qué haces tú aquí? Los miré a cada uno de ellos. Nadie sonrió. Nadie parecía feliz de verme. En cambio, parecían incómodos. Atrapados. El entrenamiento terminó temprano, dije. Mi padre forzó una risa. Bueno, eso es una sorpresa. Eché un vistazo a los papeles esparcidos por la mesa de centro. Estimaciones de propiedades, extractos financieros, folletos inmobiliarios. Ninguno de ellos pertenecía allí. ¿Dónde está la abuela?, pregunté. Nadie respondió de inmediato. Eso me lo dijo todo. Finalmente, mi madre señaló hacia la cocina. Ella está ahí atrás. La encontré sentada a la mesa de la cocina sola. Una taza de café descansaba intacta frente a ella. En el momento en que vi su rostro, se me rompió el corazón. Sus ojos estaban rojos, sus hombros caídos. Parecía más pequeña de alguna manera, no físicamente, sino espiritualmente, como si alguien le hubiera quitado un pedazo de sí misma. Abuela. Ella levantó la vista. Por un segundo pareció confundida.
Luego apareció el reconocimiento y sonrió. El tipo de sonrisa que la gente da cuando intenta no llorar. Jimena. Crucé la habitación y la rodeé con mis brazos. En el segundo en que lo hice, se derrumbó. No en voz alta, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas. El tipo de lágrimas que más duelen. La abracé mientras la ira ardía a través de mí. Nadie se merecía esto, especialmente ella no. Después de varios minutos, finalmente se apartó. «Lo siento», dijo. «No tienes nada por lo que disculparte». Ella asintió con la cabeza hacia el salón. «Llevan aquí toda la mañana». Yo ya sabía a quiénes se refería. ¿Qué pasó? La abuela se quedó mirando su café. Durante un largo momento no respondió. Luego habló en voz baja. «Creen que me estoy convirtiendo en una carga». No podía creer lo que estaba escuchando. Una carga. Ella esbozó una sonrisa triste. «Dicen que están preocupados por mí». Las palabras goteaban decepción, no amargura. Decepción. Eso de alguna manera se sentía peor. Caminé hacia el salón. Estaba dispuesta a echarlos a todos de la casa. Tal vez llamar a la policía. Tal vez llamar a un abogado. Tal vez ambas cosas. Pero antes de llegar a la puerta, una mano se cerró alrededor de mi muñeca. Miré hacia abajo. La abuela, para ser una mujer tan pequeña, tenía un agarre sorprendentemente firme. «No lo hagas». La miré fijamente. «Abuela, por favor». Pude ver algo en sus ojos. No miedo, no debilidad, algo más. Algo calculador, algo que no había visto en años. La misma mirada que solía tener cuando contaba historias sobre días difíciles en la Armada. La mirada de alguien que piensa 3 pasos por delante. Me volví a sentar. «¿Qué pasa?». Ella miró hacia el salón para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Luego se acercó más, tan cerca que apenas pude escuchar su susurro. «Ellos no lo saben». Fruncí el ceño. «¿No saben el qué?». Apareció una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina que había visto en todo el día. Luego susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Ayúdame a vengarme». La miré en estado de shock. «Abuela, venganza». La mujer que pasó su vida enseñando el perdón. La mujer que era voluntaria cada mañana de Navidad. La mujer que nunca dijo una palabra cruel sobre nadie. Ella me apretó la mano. «No me refiero a lo que tú piensas». «Entonces, ¿a qué te refieres?». Miró hacia el techo, hacia el desván, hacia un lugar en el que no había pensado en años. «Hay algo ahí arriba». «¿El qué?». Sus ojos se encontraron con los míos. El viejo baúl militar, lo recordé al instante. Un viejo cofre azul marino de la Armada que el abuelo había guardado hacía décadas. Nadie lo abría nunca. Nadie. La abuela volvió a bajar la voz. «Se creen que lo saben todo». Su sonrisa creció un poco, pero olvidaron quién soy. Luego señaló hacia las escaleras del desván. «Ayúdame a bajarlo». Y por primera vez ese día, me di cuenta de que mi abuela no estaba derrotada. Ni mucho menos. Se estaba preparando para la batalla. Y fuera lo que fuera que hubiera dentro de ese baúl, mis padres y mi tío no tenían absolutamente ninguna idea de que existía. Durante los siguientes 20 minutos, interpreté el papel de una oficial de la Armada llevando a cabo una operación encubierta dentro de la propia casa de su abuela. No porque nadie fuera peligroso, sino porque la abuela insistió. «Espera a que estén distraídos», susurró. No pude evitar sonreír. Había algo casi familiar en esta versión de ella. La mujer sentada en esa cocina no era la frágil anciana viuda que mis padres parecían ver. Se trataba de la teniente Isidora Montoya, retirada, pero no derrotada. La oportunidad llegó cuando mi madre anunció que iba a preparar café. Unos minutos más tarde, mi padre y el tío Fausto la siguieron al patio trasero para discutir sobre listados de bienes raíces. La abuela asintió hacia el pasillo. Ahora, subí las escaleras del desván mientras ella esperaba abajo. La vieja casa crujía bajo mis pies. No había subido allí desde el instituto. El polvo lo cubría todo. Cajas llenas de décadas de historia familiar bordeaban las paredes. Decoraciones navideñas, muebles viejos, álbumes de fotos. Y allí, exactamente donde lo recordaba, estaba el baúl. Un cofre militar azul marino descolorido. Las esquinas de metal estaban rayadas.
La cerradura estaba gastada, pero todavía parecía lo suficientemente sólida como para sobrevivir a otro siglo. Lo llevé abajo con cuidado. Cuando lo dejé en el suelo de la cocina, la abuela pasó la mano por la tapa. Por un momento, su expresión se suavizó, casi como si estuviera saludando a un viejo amigo. «No he abierto esto en años», dijo en voz baja. Luego se metió la mano en el bolsillo. Apareció una pequeña llave de latón. La cerradura se abrió con un clic. Esperaba dinero o documentos legales, o tal vez pruebas contra mis padres. Lo que encontré fue algo completamente diferente. Cartas, cientos de cartas, fotografías, registros militares, premios, certificados, recortes de periódicos y recuerdos. Toda una vida entera empaquetada en un solo baúl. La abuela levantó la primera fotografía. Una joven con uniforme de la Armada nos devolvió la sonrisa. Cabello oscuro, ojos confiados, postura perfecta. Casi no la reconozco. Eras hermosa. Ella se rió. Tiempo pasado. Yo también me reí por primera vez en todo el día. Todavía hermosa. Respuesta inteligente. Pasamos la siguiente hora revisando el contenido. Cada artículo revelaba otro pedazo de su vida. Una medalla al mérito naval, una cruz al mérito militar, cartas de marineros heridos, fotografías de hospitales militares, notas de agradecimiento de familias. Recogí un sobre amarillento. El papel se sentía frágil. La letra pertenecía a un hombre llamado Alonso Vargas. Dentro había una carta fechada 42 años antes. Comencé a leer en voz alta. Estimada Teniente Montoya, la carta describía a un joven marinero que había resultado gravemente herido en el extranjero. Durante la recuperación, se deprimió y casi perdió la esperanza. Según la carta, la abuela lo visitaba todos los días, lo animaba, lo escuchaba, se negaba a dejar que se rindiera. Años más tarde, se convirtió en maestro, luego en director y luego en abuelo. La oración final me hizo detener. Si no hubieras creído en mí, no habría sobrevivido lo suficiente como para conocer a mis nietos. Levanté la vista. La abuela se encogió de hombros. Era un buen hombre. La miré fijamente. La mayoría de la gente enmarcaría una carta como esa. Ella la había metido en una caja y se había olvidado de ella. Cuanto más profundamente buscábamos, más historias surgían. Había docenas de cartas, tal vez cientos. Cada una contaba una historia similar. Vidas cambiadas, familias salvadas, personas ayudadas. Nada de lo cual había escuchado antes. ¿Por qué no le contaste a nadie sobre esto? Ella sonrió. Porque no se trataba de mí. Esa respuesta capturaba perfectamente quién era ella. Luego encontramos otra carpeta. Esta contenía registros financieros. Supuse que eran extractos bancarios ordinarios. No lo eran. Comencé a reconocer nombres. Mi padre, mi tío, varios primos. Las cantidades me sorprendieron. 5.000 euros, 12.000 euros, 20.000 euros, 35.000 euros. Préstamo tras préstamo, año tras año. La mayoría estaban marcados como pagado por Isidora. Nunca devueltos, nunca mencionados, nunca discutidos. Miré a la abuela. ¿Pidieron prestado todo esto? Ella asintió. Necesitaban ayuda. Apreté la mandíbula. ¿Alguna vez te lo devolvieron? Apareció una pequeña sonrisa. Tú ya sabes la respuesta. Yo lo sabía. De repente, las piezas de mi infancia comenzaron a encajar. El verano que mis padres casi pierden su casa. La abuela ayudó. El año que el negocio de mi tío fracasó. La abuela ayudó con las facturas médicas, las reparaciones del coche, la matrícula de la universidad. La abuela ayudó una y otra vez, mientras de alguna manera lograba construir una vida propia. La comprensión me hizo enojar. No porque hubiera sido generosa, sino porque lo habían olvidado. Se aclara la garganta. ¿Saben cuánto has hecho por ellos?, pregunté. La abuela consideró la pregunta. En un tiempo, sí, y ahora, miró hacia el salón. Creo que a veces la gente reescribe la historia cuando la gratitud se vuelve inconveniente. Las palabras golpearon fuerte porque eran ciertas. Unos minutos más tarde, me entregó un diario de cuero gastado. Esto importa más que el dinero.
Lo abrí con cuidado. En el interior había entradas escritas a mano que abarcaban décadas, notas sobre la familia, lecciones del servicio militar, reflexiones personales. La letra se mantenía ordenada y disciplinada en todo momento. Una entrada me llamó la atención. Había sido escrita poco después de la muerte de mi abuelo. Leí en silencio. Hoy aprendí que el dolor y la responsabilidad pueden ocupar la misma habitación. Lo extraño terriblemente, pero los niños todavía me necesitan, así que mañana me levantaré y continuaré. Tragué saliva con dificultad. La abuela nunca había dejado de continuar, ni una sola vez. Cuanto más hablábamos, más entendía por qué sus lágrimas dolían tanto. No era la casa, no era el dinero, era la traición. Había pasado toda una vida sacrificándose por los demás. Ahora, las personas que más amaba la trataban como a un obstáculo que se interponía entre ellos y una herencia. Finalmente, le hice la pregunta que me había estado molestando toda la tarde. ¿Qué querías decir cuando pediste venganza? La abuela se sentó en silencio durante varios momentos. Luego cruzó las manos. No quiero lastimarlos. Esperé. No quiero que se sientan humillados. Hubo otra pausa. Ni siquiera quiero que los castiguen. Ahora estaba confundida. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Sus ojos se encontraron con los míos. Los mismos ojos firmes que habían guiado a los pacientes a través del miedo y la incertidumbre durante décadas. La verdad. Ella asintió. Han pasado años convenciéndose a sí mismos de que son buenas personas. Su voz se mantuvo tranquila. Quiero que vean en lo que se han convertido. La cocina se quedó en silencio. Afuera, podía escuchar a mi padre riéndose. El tío Fausto estaba diciendo algo sobre los impuestos a la propiedad. Ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba pasando adentro. La abuela metió la mano en el baúl por última vez. Esta vez sacó un sobre grueso y sellado. A diferencia de todo lo demás, parecía reciente, muy reciente. Lo puso en mis manos. ¿Qué es esto? Su sonrisa regresó. Una sonrisa misteriosa. Del tipo que inmediatamente me dio curiosidad. Algo de lo que definitivamente no saben nada. Miré el sobre, luego a ella. Por primera vez en todo el día, la emoción reemplazó a mi ira, porque fuera lo que fuera que hubiera dentro de ese sobre, era lo suficientemente importante como para que la abuela lo mantuviera oculto, y lo suficientemente importante como para hacerle creer que la verdad todavía podía ganar. Me quedé mirando el sobre sellado durante varios segundos. No era grueso. No estaba marcado como confidencial. No había nada dramático en él. Solo un simple sobre de papel manila con la letra de mi abuela cruzando el frente para Jimena. Nada más. Sin explicación, sin advertencia, sin pistas. Sin embargo, de alguna manera se sentía más importante que todo lo demás que habíamos encontrado dentro del baúl. «Ábrelo», dijo la abuela. Deslicé un dedo por debajo del sello. Dentro había varios documentos. A primera vista, parecían papeles legales ordinarios. Luego comencé a leer y de repente entendí por qué la abuela había sonreído. El primer documento pertenecía a un abogado en Valladolid. El segundo pertenecía a un contable. El tercero establecía algo llamado Fundación de Servicio a los Veteranos Isidora Montoya. Levanté la vista. ¿La qué? La abuela cruzó las manos. La fundación. Comenzaste una fundación hace 5 años. Parpadeé. 5 años. Ella asintió. No podía creerlo. Mis padres hablaban con ella constantemente. Mi tío la visitaba todos los meses. ¿Cómo podía ninguno de ellos saberlo? Por otro lado, tal vez no habían estado prestando atención. Continué leyendo. El propósito de la fundación era simple: apoyar a los veteranos, proporcionar asistencia de emergencia, financiar becas para familias de militares, ayudar a los veteranos de edad avanzada a seguir siendo independientes en sus hogares. La organización ya existía, legalmente, totalmente financiada, totalmente operativa. Hojeé el papeleo. Los números casi me hicieron silbar. La abuela había donado silenciosamente una parte sustancial de sus bienes.
No lo suficiente como para quedarse pasando apuros, pero sí lo suficiente como para marcar la diferencia para las generaciones venideras. ¿Hiciste todo esto tú sola? Ella sonrió. Tuve ayuda. ¿De quién? De mucha gente buena. Yo, durante varios momentos, me quedé sentada allí, atónita. Mis padres pensaban que estaban peleando por una fortuna. En realidad, gran parte de esa fortuna ya se había dedicado a ayudar a otros. No escondida, no en secreto, simplemente desapercibida, porque nadie se había molestado en preguntar qué le importaba a la abuela. Solo se preocupaban por lo que ella poseía. Luego encontré otro documento. Este me llamó la atención de inmediato. Era un plan de sucesión revisado, reciente, muy reciente, firmado hacía solo 3 meses. Comencé a leer. La casa eventualmente sería vendida. Las ganancias apoyarían a la fundación. Algo de dinero aún iría a los miembros de la familia. Pero había un truco. En realidad, varios trucos. Los leí 2 veces para asegurarme de que los entendía. Luego, una tercera vez. Y finalmente, me reí. Una risa genuina. La primera que había tenido en todo el día. ¿Qué? Preguntó la abuela. Levanté la vista. Esto es brillante. Ella fingió inocencia. No sé a qué te refieres. Sabes absolutamente a qué me refiero. Las condiciones no eran crueles, no eran vengativas, ni siquiera eran particularmente difíciles, pero revelaban exactamente quién era mi abuela. Cualquiera que recibiera dinero de la herencia tenía que realizar servicio comunitario. Tenían que participar en programas de apoyo a veteranos. Tenían que asistir a talleres de responsabilidad financiera. Y tenían que aportar pruebas, sin atajos, sin excepciones, sin excusas. No podía dejar de sonreír. Esta es tu venganza. La abuela negó con la cabeza. No, entonces ¿qué es? ¿Una lección? Esa respuesta sonaba mucho más propia de la mujer que me crió. Una mujer que creía que el carácter importaba más que la riqueza. Una mujer que pasó su vida ayudando a las personas a convertirse en mejores versiones de sí mismas. No porque disfrutara controlando a los demás, sino porque entendía algo que mucha gente olvida. El dinero amplifica el carácter. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres egoísta, el dinero a menudo te hace más egoísta. La abuela había visto lo suficiente de la vida como para conocer la diferencia. Pasamos otra hora revisando el papeleo. Cuanto más profundamente miraba, más clara se volvía la imagen. Mi abuela no estaba reaccionando emocionalmente. No estaba improvisando. No era vulnerable. Había planificado responsablemente. Todo era legal. Todo estaba organizado. Todo estaba documentado. Al estilo militar típico, se había preparado con años de anticipación, no para la venganza, sino para la administración. Había una diferencia. Entonces su expresión cambió. La sonrisa desapareció. La tristeza volvió. Sabía que algo más le molestaba. ¿Qué pasa? Ella vaciló. Luego respondió. Me han estado presionando. Me senté erguida. ¿Qué tipo de presión? Firma esto. Firma aquello. Piensa en tu futuro. Piensa en lo que es mejor. Su voz se mantuvo tranquila, pero podía escuchar el dolor por debajo, la decepción, la soledad. Siguen actuando como si ya hubiera perdido la capacidad de tomar decisiones. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque muchos ancianos españoles saben exactamente cómo se siente eso. El momento en que la gente deja de verte como una persona y comienza a verte como un problema, una responsabilidad, una carga, un obstáculo. Pidieron dinero directamente. La abuela se rió suavemente. Oh, sí, qué tan directos. Ella miró hacia el salón. Mucho. Negué con la cabeza. Parte de mí quería marchar allí y enfrentarme a los 3 de inmediato, pero otra parte entendía lo que la abuela estaba tratando de lograr. No me necesitaba para pelear, necesitaba que yo fuera testigo, que viera la verdad claramente. Como si fuera una señal, las voces llegaron a la cocina. Mi padre, el tío Fausto, mi madre, regresaban. La abuela recogió rápidamente los documentos. No porque los estuviera escondiendo, sino porque aún no estaba lista. Llegaría el momento, pero no hoy. Unos minutos más tarde, todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor.
El ambiente se sentía extraño, artificial, como una familia fingiendo que todo era normal. Mi madre me preguntó por mi misión de entrenamiento. El tío Fausto se quejó de los precios del gasóleo. Papá habló de política local. Mientras tanto, nadie mencionó los papeles esparcidos por el salón. Nadie mencionó la residencia de ancianos. Nadie mencionó la herencia. La deshonestidad era agotadora. Entonces mi padre se volvió hacia la abuela. Hemos estado pensando. Las palabras me pusieron inmediatamente en alerta. La abuela se mantuvo tranquila. Oh, él sonrió. Una sonrisa de vendedor, una que había visto antes. Hemos encontrado un complejo de jubilados muy agradable. La abuela tomó un sorbo de café. ¿De verdad? Mi madre intervino. Tienen actividades y transporte y apoyo médico. El tío Fausto asintió con entusiasmo. Sería perfecto. Observé a la abuela atentamente. Su expresión nunca cambió. Años de disciplina militar ocultaban lo que fuera que estuviera sintiendo. Entonces papá sacó una carpeta de su maletín. Allí estaba, la verdadera razón de la visita, papeleo. Lo deslizó sobre la mesa. Si firmas esto, podemos empezar a hacer los preparativos. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Miré hacia abajo, formularios de transferencia de propiedad. Exactamente lo que esperaba. Mi pulso se aceleró. Quería intervenir. La abuela me tocó suavemente el brazo por debajo de la mesa. Un mensaje silencioso. Todavía no. Entonces hizo algo inesperado. Ella sonrió. No con calidez, no con frialdad, solo con complicidad, casi como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía. Empujó la carpeta de vuelta hacia mi padre. Hoy no. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, hoy no. La firmeza en su voz sorprendió a todos, incluida a mí. Por primera vez en toda la tarde, mi padre pareció incómodo, muy incómodo. Esa noche, después de que todos se fueron, la abuela se paró junto a la ventana delantera, viendo sus vehículos desaparecer calle abajo. Ninguna de las dos habló por un rato. Finalmente, se volvió hacia mí. Creo que es la hora. ¿La hora de qué? Sus ojos brillaron. No con ira, con certeza. La reunión familiar, fruncí el ceño. ¿Qué reunión familiar? La sonrisa regresó, la que nunca van a olvidar. Y de repente me di cuenta de que mi abuela no estaba planeando una venganza en absoluto. Estaba preparando un ajuste de cuentas, uno construido enteramente sobre la verdad. Durante las siguientes 2 semanas me quedé en Castilla y León. Oficialmente estaba usando los permisos acumulados antes de regresar a mi próxima misión. Extraoficialmente estaba ayudando a mi abuela a prepararse para lo que ella llamaba la reunión familiar. Al principio, asumí que se refería a una reunión alrededor de la mesa del comedor, una conversación difícil, una intervención, una confrontación, algo así. Me equivoqué. La abuela tenía algo mucho más grande en mente y mucho más efectivo. La planificación comenzó a la mañana siguiente. Nos sentamos en la mesa de su cocina con café y blocs de notas legales. La misma mesa donde la había encontrado llorando. La diferencia era notable. La tristeza no había desaparecido por completo, pero ahora había un propósito, una dirección, fuerza. La mujer que recordaba estaba regresando, no porque su dolor se hubiera ido, sino porque había decidido qué hacer con él. ¿Quién debería estar allí?, pregunté. La abuela pensó cuidadosamente. Las personas que conocen la verdad. Esa respuesta sonaba simple. No lo era. Durante la siguiente hora creó una lista: veteranos retirados, antiguos pacientes, vecinos, miembros de la parroquia, voluntarios de la comunidad, personas cuyas vidas ella había tocado a lo largo de los años. Los nombres llenaron varias páginas. Yo estaba asombrada. A los 78 años de edad, había construido relaciones en toda la provincia. No relaciones poderosas, sino relaciones significativas. Había una diferencia. Un nombre me llamó la atención. Hernán Robles. Lo reconocí de inmediato. El coronel Robles. La abuela asintió. Retirado ahora. La miré fijamente. El hombre había comandado a miles de tropas durante su carrera. ¿Qué tiene que ver él con esto? Ella sonrió.
Una vez ayudé a salvarle la vida. Ya ni siquiera me sorprendía. Cada día parecía revelar otra historia, otra persona, otra vida que había cambiado silenciosamente. Conforme pasaban los días, se hicieron llamadas, se extendieron invitaciones, no se compartieron detalles, solo que Isidora Montoya apreciaría su presencia en una reunión familiar. La respuesta me asombró. Casi todos dijeron que sí de inmediato, sin dudarlo, sin preguntas, solo sí. Eso por sí solo me lo decía todo. La gente la respetaba profundamente, así que, mientras tanto, mis padres y el tío Fausto continuaron su campaña. Las llamadas telefónicas aumentaron, las visitas se hicieron más frecuentes, las sugerencias se convirtieron en presión. La presión se convirtió en frustración. Cuanto más retrasaba la abuela la firma de documentos, más impacientes se volvían. Afortunadamente, ella me había preparado. Observa, repetía, no discutas. Así que observé. Una tarde me senté en silencio en el salón mientras mi padre lo intentaba una vez más. Mamá, solo estamos pensando en tu futuro. La abuela asintió educadamente. Sé que necesitas apoyo. Lo entiendo. No deberías estar manejando todo tú sola. De nuevo, ella asintió. Luego, hizo una simple pregunta. Si estás preocupado por mí, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué es lo que yo quería? La habitación se quedó en silencio, dolorosamente en silencio. Mi padre abrió la boca, luego la cerró porque no tenía una respuesta. Otro día, el tío Fausto llegó trayendo folletos, comunidades de jubilados de lujo, instalaciones de vida independiente, centros de asistencia. Pasó casi 40 minutos discutiendo comodidades, piscinas, restaurantes, transporte, actividades. Finalmente, la abuela lo interrumpió. Fausto, ¿me has visitado alguna vez este año sin querer algo? La pregunta cayó como un mazo. Su rostro se puso rojo. Él tampoco pudo responder. La verdad se estaba volviendo imposible de ignorar, no porque alguien la estuviera exponiendo, sino porque se exponía sola. La gente se revela eventualmente, especialmente cuando el dinero entra en la conversación. La reunión familiar fue programada para un sábado por la tarde, 3 semanas después de que encontré a la abuela llorando. La ubicación sorprendió a todos. En lugar de su casa, alquiló el salón de actos del centro cívico adjunto a la Hermandad Local de Veteranos, un edificio modesto, nada lujoso, pero significativo. Muy significativo. Durante décadas, ella había sido voluntaria allí. Muchos veteranos la consideraban de la familia. Llegó el día. Llegué temprano para ayudar con el montaje. Filas de sillas llenaron el salón. Estaciones de café bordeaban una pared. Había fotografías en las mesas de exposición. Muchas provenían del baúl. Fotografías militares, fotografías de voluntariado, eventos de la comunidad, años de servicio capturados en imágenes. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de algo. Esto no era un juicio, no era una venganza, ya ni siquiera se trataba de la herencia, se trataba de recordar. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía, luego más, luego aún más. Para la 1, la sala estaba casi llena. Veteranos con gorras y chaquetas de servicio, vecinos, amigos, antiguos compañeros de trabajo, miembros de la parroquia, personas de cada capítulo de la vida de la abuela. La multitud me sorprendió. Sabía que era respetada. No me había dado cuenta de cuánto. Luego llegaron mis padres, seguidos por el tío Fausto. La confusión en sus rostros fue inmediata. Mi madre miró alrededor de la sala abarrotada. ¿Qué es esto? Nadie respondió. Aún no. Papá vio a varios líderes de la comunidad local. Su expresión cambió. Ahora parecía nervioso. Bien. Tal vez por primera vez se dio cuenta de que esta no iba a ser otra conversación privada. Exactamente a la 1:30, la abuela se adelantó al frente de la sala. La conversación se detuvo al instante. No gradualmente, al instante. Ese es el tipo de respeto que ella imponía. Me sentí orgullosa solo de mirarla. Postura recta, expresión tranquila,
confianza silenciosa, una enfermera retirada de la armada parada ante una sala llena de personas cuyas vidas ella había tocado. «Gracias por venir», comenzó. Su voz no era fuerte, no necesitaba serlo. La sala escuchaba. Cada palabra importaba. Dio la bienvenida a todos, les dio las gracias. Luego invitó a varios invitados a hablar. Lo que siguió lo cambió todo. El primer orador fue un veterano llamado Braulio. Describió haber conocido a la abuela después de regresar a casa luchando contra la depresión. Ella lo ayudó a encontrar terapia. Ella lo controlaba regularmente. Ella se negó a darse por vencida con él. Honestamente dijo, «No sé si todavía estaría aquí sin Isidora». La sala se quedó en silencio. Mi padre bajó la mirada. Luego vino una viuda cuyo esposo había servido en conflictos pasados. La abuela la había ayudado a navegar por el papeleo de beneficios después de su muerte durante casi un año, sin cobrar un céntimo, sin buscar reconocimiento, sin decirle a nadie. La mujer lloraba mientras hablaba. Varios miembros del público lloraron con ella. Siguió una historia tras otra. Un antiguo paciente, una madre soltera, un veterano discapacitado, una familia en apuros. Cada persona compartió un recuerdo, una amabilidad, un sacrificio, un momento en el que Isidora Montoya había aparecido cuando nadie más lo hizo. Para la quinta historia, los ojos de mi madre estaban húmedos. Para la séptima, el tío Fausto no podía mirar a nadie a los ojos. Luego fue mi turno. Caminé hacia el frente llevando una carpeta, la misma carpeta que habíamos montado del baúl. Registros financieros, documentos de préstamos, recibos, historia, verdad. Miré directamente a mis padres, luego a mi tío. Mi voz se mantuvo tranquila, profesional, comedida. Los años en la armada me habían enseñado disciplina. Muchas personas aquí saben lo que la abuela ha hecho por esta comunidad. Hice una pausa, pero muy pocos saben lo que ha hecho por su familia. La sala se quedó quieta, muy quieta. Abrí la carpeta y comencé a leer. El primer préstamo, el segundo, el tercero, las facturas de emergencia que pagó, las hipotecas que ayudó a salvar, los negocios que rescató, la matrícula que financió, un ejemplo tras otro, año tras año, década tras década, sin juicios, solo hechos. Nada más que hechos. Y con cada página que leía, mis padres parecían encogerse un poco más en sus sillas, porque por primera vez en sus vidas se veían obligados a ver el panorama completo. No la versión que preferían, sino la verdad. Y cuando finalmente llegué a la última página, la abuela se puso lentamente de pie. La sala se volvió hacia ella. Miró a mis padres, luego al tío Fausto, y finalmente dijo 6 palabras que hicieron que toda la sala contuviera la respiración. He cambiado mis planes de herencia. He cambiado mis planes de herencia. La sala se volvió tan silenciosa que podía escuchar el viejo aire acondicionado zumbando cerca de la pared trasera. Nadie se movió. Nadie habló. Mi padre miró fijamente a la abuela. Mi madre parecía confundida. El rostro del tío Fausto palideció. Por un breve momento pensé que uno de ellos podría oponerse. En cambio, simplemente se quedaron allí sentados esperando, igual que todos los demás, esperando escuchar qué vendría después. La abuela se quedó tranquila en la parte delantera de la sala. No estaba enojada, no estaba emocionada, no intentaba avergonzar a nadie. De hecho, parecía sorprendentemente en paz. Eso fue lo primero que noté. La mujer que había estado llorando en la mesa de su cocina 3 semanas antes parecía completamente diferente. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había decidido enfrentarlo. Y hay un tipo de fuerza que proviene de esa decisión. Una fuerza tranquila, una fuerza permanente, del tipo que nadie te puede quitar. Miró alrededor de la sala a los veteranos, a sus vecinos, a sus amigos, luego finalmente a sus hijos. Mi casa eventualmente será vendida. Nadie reaccionó. Esa parte no era sorprendente. Mis ahorros y los bienes restantes se distribuirán de acuerdo con el nuevo plan de sucesión. Todavía no hubo reacción. Luego continuó. La mayor parte de mi patrimonio apoyará a la Fundación de Servicio a los Veteranos Isidora Montoya. Unos pocos murmullos se extendieron entre la multitud. Mi padre parpadeó.
¿Qué fundación? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerse a sí mismo. La abuela se volvió hacia él. La que fundé hace 5 años. La expresión en su rostro fue inolvidable. Asombro, puro asombro. Miró a mi madre. Mi madre miró al tío Fausto. Ninguno sabía de qué estaba hablando, porque ninguno le había preguntado nunca. La abuela continuó. La fundación proporcionará becas, asistencia de emergencia y apoyo de vivienda para veteranos y familias de militares. Varios veteranos asintieron con aprobación. Un anciano se secó los ojos en silencio. La sala entendió exactamente lo que esto significaba. El servicio de Isidora Montoya no estaba terminando. Continuaría mucho después de que ella se hubiera ido. Luego vino la parte que lo cambió todo. Los miembros de la familia aún pueden recibir parte de la herencia. El alivio apareció de inmediato en el rostro de mi padre. Luego, la abuela terminó la frase, pero solo después de cumplir ciertas condiciones. El alivio se desvaneció. Mi abogado se levantó y distribuyó copias de los documentos testamentarios. La gente comenzó a leer lenta y cuidadosamente. Las condiciones eran exactamente como las recordaba. Servicio comunitario, trabajo voluntario, programas de apoyo a veteranos, cursos de responsabilidad financiera, comprobante de finalización, participación real, no gestos simbólicos, no firmas en papel, esfuerzo real, servicio real, crecimiento real. Mi padre levantó la vista primero. ¿Hablas en serio? La abuela sonrió suavemente. Mucho. Mi madre habló a continuación. ¿Por qué harías esto? La respuesta llegó de inmediato. Porque el dinero sin carácter es peligroso. Nadie discutió. Nadie pudo. Por primera vez en toda la tarde, el tío Fausto se puso de pie. Parecía incómodo, casi vulnerable. No lo entiendo. La abuela asintió. Lo sé. Su voz se suavizó. ¿Crees que somos malas personas? La pregunta sorprendió a todos, especialmente a mí, porque sonaba honesta, no a la defensiva, no enojada. Honesta. La abuela pensó durante varios segundos antes de responder. No. La sala permaneció en silencio. No, Fausto. No creo que seáis malas personas. Entonces, ¿por qué? Sus ojos se movieron lentamente por la habitación hacia los tres. Olvidasteis lo que importa. Eso fue todo. No codicia, no maldad, no crueldad. Durante años simplemente habían ido a la deriva. Se habían centrado en posesiones, problemas, facturas, herencias, los detalles prácticos de la vida. Y en algún punto del camino olvidaron la gratitud, olvidaron la perspectiva, olvidaron a las personas. Luego la abuela dijo algo que nunca olvidaré. Lo más triste no es que quisierais mi dinero. Hizo una pausa. Lo más triste es que ninguno de vosotros me preguntó si yo era feliz. Nadie la miró, ni uno solo de ellos, porque sabían que ella tenía razón. Varias personas en la audiencia bajaron la cabeza. Algunos asintieron en silencio, no porque estuvieran juzgando a mi familia, sino porque reconocieron la verdad. Muchas familias experimentan alguna versión de eso. La gente se pone ocupada, la vida se complica, las buenas intenciones se desvanecen, las relaciones se convierten en transacciones, y a veces nadie se da cuenta hasta que el daño ya se ha hecho. Entonces sucedió algo inesperado. Mi madre empezó a llorar, no lágrimas dramáticas, no lágrimas para llamar la atención, lágrimas reales, del tipo que llegan cuando una persona finalmente se ve a sí misma con claridad. Se cubrió la boca, negó con la cabeza y susurró 3 palabras. Lo siento, mamá. La sala permaneció en silencio. La abuela no se apresuró a consolarla, tampoco se apresuró a perdonarla. En cambio, permitió que el momento existiera. Permitió que la verdad respirara. Unos segundos más tarde, mi padre se puso de pie. Nunca lo había visto parecer tan derrotado. No después de perder trabajos, no después de luchas financieras, no después de años difíciles. Esto era diferente. Esto no era un fracaso. Esto era vergüenza. Y la vergüenza es más difícil porque viene de adentro. Pensé que estábamos ayudando. La palabra sonó débil incluso para él. La abuela asintió. Creo que una parte de ti pensaba eso. La honestidad de su respuesta me aturdió.
No estaba tratando de destruirlo, no estaba reescribiendo la historia, estaba reconociendo la complejidad. Los seres humanos rara vez son completamente egoístas o completamente desinteresados. Por lo general, somos ambas cosas al mismo tiempo. Mi padre miró hacia abajo, luego se recostó lentamente en su silla. Por primera vez ese día dejó de defenderse, dejó de explicar, dejó de justificarse y simplemente escuchó. La reunión continuó durante casi otra hora. La gente compartió recuerdos. Se respondieron preguntas. Se explicaron los detalles legales, pero el ambiente había cambiado por completo. La herencia ya no era el centro de atención. El carácter era el legado era. El servicio era la cosa que más le importaba a la abuela. Eventualmente, la multitud comenzó a irse. Los veteranos le dieron la mano. Los vecinos la abrazaron. Los amigos le dieron las gracias. Uno por uno, se fueron marchando hasta que solo quedó la familia. Solo nosotros 5. El salón de repente se sintió mucho más grande, mucho más silencioso. Nadie habló durante varios momentos. Entonces, el tío Fausto finalmente rompió el silencio. «Te debo una disculpa». La abuela asintió. Sí, fue una respuesta tan simple y sin embargo, de alguna manera perfecta. No cruel, no dramática, solo honesta. Mi madre se movió primero, cruzó la habitación y rodeó a la abuela con sus brazos. Ambas mujeres lloraron. Años de malentendidos, años de suposiciones, años de distancia, no borrados, pero finalmente reconocidos. Mi padre se unió a ellas un momento después. Luego el tío Fausto. Pronto los 4 estuvieron juntos. Una familia rota, tratando de encontrar el camino de regreso. No arreglada, no curada, pero moviéndose en la dirección correcta. Mientras veía a la abuela mirarme, apareció una pequeña sonrisa, la misma sonrisa que llevaba el día que pidió venganza, y de repente lo entendí. Esto nunca había sido una venganza. No realmente. No hubo ganadores, ni perdedores, ni destrucción, ni humillación, solo la verdad entregada con el suficiente coraje como para cambiar a las personas. Y tal vez ese era el tipo de venganza más poderosa imaginable, porque en lugar de arruinar a su familia, la abuela los había obligado a enfrentarse a sí mismos. Y eso era algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Los meses que siguieron me sorprendieron, no porque todo se volviera perfecto de repente. No fue así. La vida real rara vez funciona de esa manera. Las personas no se transforman de la noche a la mañana. Las familias no se curan en una sola conversación. La confianza no se reconstruye mágicamente porque alguien diga las palabras correctas. El daño había sido real, el dolor había sido real y todos lo sabían. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo importante había cambiado. Por fin estábamos siendo honestos. Regresé al servicio activo unas semanas después de la reunión familiar. Mi siguiente misión me llevó de vuelta a Cádiz. La vida volvió a estar ocupada. Horarios de entrenamiento, trabajo administrativo, días largos, mañanas tempranas, el ritmo habitual de la vida militar, pero hablaba con la abuela casi todas las noches, a veces durante 10 minutos, a veces durante 1 hora. Esas conversaciones se convirtieron en lo más destacado de mi día. Los cambios comenzaron lentamente, tan lentamente que casi me los pierdo. Una tarde de sábado, mi padre llamó. Eso por sí solo era inusual. Siempre nos habíamos preocupado el uno por el otro, pero no éramos particularmente cercanos. No de la forma en que lo éramos la abuela y yo. «¿Adivina dónde estoy?», me preguntó. «Ni idea». «En la hermandad de veteranos». Casi se me cae el teléfono. «¿En la hermandad de veteranos?». «Sí». Esperé. He empezado a ser voluntario. Durante varios segundos no supe qué decir. Luego sonreí. «¿Cómo va eso?». Él se rió. «Te hace ser humilde». Unas semanas después, la abuela me contó algo más. Mi madre había comenzado a repartir comidas a los residentes ancianos del pueblo. Todos los martes, sin falta. No porque nadie la obligara, no porque lo exigiera el plan de sucesión, sino porque quería hacerlo. Al principio, asumí que estaba tratando de impresionar a la abuela. Pero pasaron los meses y ella siguió haciéndolo en silencio,
consistentemente, de la misma manera que la abuela siempre lo había hecho. Incluso el tío Fausto cambió, aunque a la manera típica del tío Fausto, se quejaba de ello constantemente. Según la abuela, se pasaba cada turno de voluntario refunfuñando, cada proyecto comunitario refunfuñando, cada recaudación de fondos para veteranos refunfuñando. Sin embargo, de alguna manera nunca faltaba a uno. Eso, se aclara la garganta, me hizo reír. Algunas personas mejoran dramáticamente, otros mejoran mientras se quejan todo el tiempo. Ambos cuentan. A medida que cambiaban las estaciones, noté algo más. La abuela sonreía más, no porque olvidara lo que había pasado. Nunca lo hizo, pero el peso que cargaba parecía más ligero. La amargura que temía nunca había echado raíces. Eso importaba, porque la amargura tiene una manera de dañar a la persona que la lleva. La abuela lo entendía mejor que nadie. A la primavera siguiente, su salud comenzó a empeorar. Nada dramático al principio, solo cosas pequeñas, menos energía, más citas con el médico, siestas más largas, un ritmo más lento. Siguió siendo independiente, igual de testaruda, igual de aguda, todavía capaz de ganar cualquier discusión en la que decidiera entrar. Pero la edad finalmente estaba empezando a alcanzarla. Siempre que tenía permiso, volaba a casa. A veces por un fin de semana, a veces por más tiempo. Esas visitas se volvieron preciosas porque en el fondo ambas entendíamos lo que estaba sucediendo. Simplemente no lo decíamos en voz alta. Una noche, casi un año después de la reunión familiar, nos sentamos juntas en su porche delantero, el mismo porche donde solía tomar café todas las mañanas. El sol se estaba poniendo. El vecindario estaba tranquilo. Una cálida brisa de verano se movía a través de los árboles. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Simplemente vimos cómo caía la tarde sobre el pueblo que ella amaba. Luego la abuela rompió el silencio. ¿Recuerdas lo que te pedí ese día? Sonreí. Ayúdame a vengarme. Se rió suavemente. Esa no fue mi mejor elección de palabras. No, sin embargo, llamó mi atención. Definitivamente llamó mi atención. Por un momento se quedó mirando la puesta de sol. Luego su expresión se volvió pensativa. Jimena, sí, necesito que recuerdes algo. Siempre que la abuela usaba ese tono, yo escuchaba con atención porque generalmente seguían lecciones importantes. La gente te decepcionará. Yo asentí. Eso no era exactamente una noticia de última hora. La vida ya me lo había enseñado. A veces te traicionarán. Otra verdad, una dolorosa, pero esa no es la parte importante. Esperé. Ella se volvió hacia mí. Esos familiares ojos azules seguían tan firmes como siempre. La parte importante es lo que haces después. No dije nada. Quería escuchar cada palabra. Puedes enojarte, puedes volverte cínica, puedes pasar el resto de tu vida tratando de lastimar a las personas que te lastimaron. Hizo una pausa. Mucha gente lo hace. La brisa vespertina crujió en los árboles. Un perro ladró en algún lugar a lo lejos. Todo se sentía extrañamente en paz. Luego se estiró y me apretó la mano, de la misma manera que lo había hecho el día que la encontré llorando. Solo que ahora no había lágrimas, no había miedo, no había dolor, solo sabiduría. No te conviertas en alguien como ellos. Las palabras aterrizaron suavemente, pero con fuerza. Incluso cuando la gente se lo merece, le pregunté. Ella sonrió. Especialmente entonces. Pensé en mis padres, en el tío Fausto, en la reunión familiar, en toda la ira que había cargado ese día, y de repente entendí lo que quería decir. La justicia importaba, la verdad importaba, la responsabilidad importaba. Pero volverse cruel en la búsqueda de esas cosas tenía un costo muy alto, un costo que la abuela se había negado a pagar. El carácter, dijo en voz baja, es lo que eliges cuando estás herido. Supe de inmediato que recordaría esa frase por el resto de mi vida. 3 meses después, Isidora Montoya falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 79 años. Su funeral llenó la iglesia.
Veteranos, vecinos, amigos, líderes comunitarios, antiguos pacientes, familias de militares, personas de cada capítulo de su extraordinaria vida. Algunos viajaron cientos de kilómetros para asistir, otros se quedaron afuera porque no había suficiente espacio adentro. Nunca había visto nada parecido. Durante el servicio se compartió historia tras historia, historias de amabilidad, historias de sacrificio, historias de valor, historias de servicio, y mientras escuchaba, me di cuenta de algo. Lo más grande que dejó la abuela no fue su casa, no fueron sus ahorros, ni siquiera fue la fundación. Fue el ejemplo que ella dio. Una vida construida sobre la dignidad, la responsabilidad, la compasión y la gracia. Hoy en día, la fundación continúa su trabajo. Mi padre sigue siendo voluntario. Mi madre sigue repartiendo comidas. El tío Fausto sigue quejándose y sigue apareciendo. La familia no es perfecta. Nunca lo será. Pero somos mejores de lo que éramos. Porque una mujer extraordinaria se negó a responder a la traición con odio. Si hay una lección que me llevé de la vida de mi abuela, es esta. No puedes controlar cómo te trata la gente. No puedes controlar sus elecciones. No puedes controlar sus fracasos. Pero sí puedes controlar en quién te conviertes a causa de ellos. Y a veces la victoria más fuerte no es hacer sufrir a la gente. Es negarte a perder tu carácter mientras buscas justicia. Si la historia de Isidora Montoya te conmovió, tómate un momento para pensar en alguien que dio forma a tu vida a través de la amabilidad, el sacrificio o la fuerza silenciosa. Tal vez llámalos, tal vez dales las gracias mientras aún puedas. Y si esta historia te recordó a alguien especial, siéntete libre de compartirla con otras personas que podrían apreciar su mensaje. Gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias por ayudar a mantener vivas historias como la de mi abuela.